Amigos de María Visión, nos encontramos con una persona queridísima, conocida por todos ustedes, Marino Restrepo. Nos ha concedido unos minutos para hablar de temas de actualidad y de mucha importancia para nosotros en la vida católica. Marino, muchísimas gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, muchísimas gracias, Rafael, por la invitación. Y bueno, bienvenido otra vez a tu casa. Muchas gracias. Vamos al grano porque tenemos los minutos contados. Yo he escuchado el testimonio que tú compartes, la misión que te ha llevado por todo el mundo, literalmente. Y tú dices esto: en la iglesia tenemos todo lo que necesitamos para nuestra salvación. Todo lo que nuestro Señor quiso dejarnos está allí en el depósito de la fe. No sé si tú coincidas conmigo que gran parte de los males que estamos viviendo es porque los católicos no hemos sabido valorar esa riqueza, ese tesoro que tenemos. No valorarlo se manifiesta en no vivir como la iglesia nos pide vivir. Y quiero ir aquí a un punto puntual. Yo veo en el mundo una crisis de santidad, una crisis de familia, y quiero pedirte tu opinión sobre algo. Me he encontrado en conferencias, en pláticas, con infinidad de matrimonios católicos, personas de buena fe, personas buenas, de misa cada domingo, de apostolado, que viven según la iglesia en todo, excepto en la enseñanza de la iglesia con respecto a la moralidad sexual en el matrimonio, específico, anticoncepción. ¿Será un mal realmente tan grande como lo estoy haciendo ver o no? Yo pienso que sí. Me parece que uno de los errores más grandes que podemos tener nosotros como católicos en el mundo en que vivimos hoy es esa negociación que tenemos con la castidad, esa negociación que tenemos con el manejo que le damos a la sexualidad del matrimonio, donde, como tú bien decías, Rafael, el hecho de que yo sea un católico bueno, entre comillas bueno, que voy a misa, que me confieso, que participo en la iglesia en tantas áreas de la fe, pero que yo estoy usando los anticonceptivos, pues yo estoy participando prácticamente en el aborto, porque sabemos que los anticonceptivos producen abortos. Entonces, si por un lado soy un manifestante pro vida y por otro lado tomo anticonceptivos, entonces con un pie estoy dañando lo que el otro hace. Y así es que tenemos que tener una conciencia mucho más profunda del depósito de nuestra fe en el sentido de la obediencia, porque si nosotros no obedecemos exactamente a lo que la doctrina nos señala con referencia a la sexualidad en el matrimonio, estamos siendo también partícipes de un crimen muy grande que es el aborto, y trae terribles problemas contra la familia, porque el demonio entra y de ahí viene la división, el espíritu de división por la muerte causada en los abortos, por los anticonceptivos, y vienen las crisis matrimoniales que son causa de la desobediencia, y luego no van a entender por qué hay crisis en el matrimonio si son tan buenos, si oran tanto, si son tan católicos, pero es que le abrieron una puerta al diablo. Yo diría que eso es. Has mencionado dos conceptos. Se está negociando con el error, con el enemigo, y por otro lado no hay obediencia. Y ahora quisiera que vayamos a este punto de la obediencia. Muchos queremos ser católicos a nuestra manera, se ha hablado mucho de esto, y uno de los puntos que yo encuentro donde nos quedamos muy flojos, muy laxos, es en el amor, en la reverencia debida al sucesor de Pedro, a los papas. Muchas personas dicen, pues sí, la iglesia y todo, pero bueno, lo que el Papa nos diga viene como él lo quiera decir. A mí no me va a hacer una influencia real en mi vida. ¿Qué tan importante es la figura del sucesor de Pedro, el vicario de Cristo en la tierra, para mantenernos en esa verdadera fe? Pues pienso que yo diría que es tan importante tener una relación con la cabeza de la iglesia como es tener una relación con la cabeza de la familia. Porque la iglesia es nuestro hogar, y si nosotros no tenemos cabeza en el hogar, pues estamos descabezados, simplemente. Por esa razón, yo pienso que un católico que no tiene relación con el Papa, o sea, no tiene el papado concebido en su fe, es un católico descabezado. Y por esa razón se nos roban las sectas. Toda esta fábrica de cristianismo que viene casi toda de Norteamérica, que es una industria, que es un movimiento de la nueva era, lo diría yo, vestidos de ángeles de luz, todos estos pastorcitos mentirosos vienen a robarse esos católicos descabezados, que no conocen la iglesia por su jerarquía. Y yo digo, cuando nosotros vemos a San Pablo, vemos el ejemplo grande de lo que es ir a la cabeza. San Pablo se le apareció el Señor,
podía haber hecho su propia secta, su propio cristianismo, él con lo que él aprendió del Señor que le infundió toda esa fe, lo mismo que a los apóstoles. Sin embargo, se fue hasta Jerusalén y se puso en obediencia a Pedro. Y Santiago, que era el obispo de Jerusalén, entre los dos le impusieron manos y lo enviaron. Entonces fue un enviado de la cabeza de la iglesia. Y eso es lo que todos debemos hacer. Nosotros estamos bajo la obediencia de Pedro. Precisamente yo estoy organizando un movimiento de jóvenes misioneros del Santo Padre, para tener misioneros en las parroquias que tengan la presencia del Papa en la iglesia, para que todos conozcamos la cabeza y podamos obedecerle a la cabeza. Me parece no había escuchado que tenías esta iniciativa, me parece increíble, porque estoy seguro que en la medida que los jóvenes y todos nos involucremos en este amor, en este reconocimiento de la cabeza de la iglesia, como tú dices, tendremos la cabeza en nuestro lugar. Muchas veces parecería en estos tiempos que hemos perdido la cabeza, y yo creo que empieza por ahí. Hemos perdido la autoridad de la iglesia. Has mencionado ahora otro punto que a mí en lo personal me importa muchísimo. Una abundancia, proliferación de sectas. Es un supermercado de cristianismo o de pseudo cristianismo. Existen muchas personas que se han dejado invadir por este relativismo y decir, mira, yo soy católico, creo que la religión católica es verdadera, pero si aquel quiere ser un cristiano bíblico, pues que lo sea. También así puede estar en la verdadera fe. Tú dices, esto puede ser inclusive hasta de la nueva era. Ángeles, disfrazados más bien de ángeles de luz, pero no son ángeles, o si lo son, no son divinos. Lo que yo quisiera ir ahora, en Latinoamérica lo estamos viviendo cada día más dramático. Financiado por Estados Unidos en muchos casos, están perdiendo la fe muchísimas personas. Nosotros, el católico militante, ¿qué de manera concreta debemos y podemos hacer para evitar este éxodo masivo de católicos a las sectas? Primero que todo, debemos apreciar la iglesia en la estructura de la fe, de la doctrina. O sea, debemos estructurarnos con el catecismo, con la doctrina social, y debemos entender que nosotros tenemos una iglesia que tiene todas las verdades. Tenemos una iglesia que no solamente tiene todas las verdades, pero tiene la misión de Jesucristo. Entonces, todas estas sectas que vienen a cambiarnos la iglesia, trayéndonos estas historias aterradoras del pasado de nuestra iglesia, las batallas de los cruzados y quién sabe cuántas tácticas de mercadeo que tienen ellos, lo primero que hacen es robarnos a la Virgen María. Sí. Y desen cuenta ustedes, nadie que pueda venir en el nombre de Dios puede llegar a robarse a María de la iglesia y del corazón del cristiano. Esa es la primera señal de Satanás. Fíjense en ustedes Apocalipsis 12, lean ahí en Apocalipsis 12 qué es la iglesia, qué es María y qué es el diablo, que en ese capítulo se arroja Satanás a la tierra, como dice San Juan, y ahí encontramos la respuesta de lo que son las sectas. Entonces, estos pastorcitos mentirosos que vienen a decirnos que María no debe ser para nosotros una figura prominente en nuestra fe, ya de por sí están descalabrando nuestra fe. Entonces yo diría que lo importante para el católico es estructurarse verdaderamente en el conocimiento de su fe, y por eso debemos tener ese vínculo interno profundo con las verdades reveladas. Y la Biblia, la escuela más grande de la Biblia es nuestra liturgia católica. Si usted quiere aprender la Biblia, vaya a misa y escuche la palabra. Nosotros tenemos el perfecto estudio del Antiguo Testamento, el Salmista y el Evangelio, perfectamente alineado y discernido, sin necesidad de que usted entre en los cursos más sofisticados de Biblia. En la iglesia, con la liturgia y los 3 años del círculo litúrgico, usted se aprende la Biblia enterita mejor que en cualquier escuela. ¿Por qué no sabe la Biblia católico? Porque ni va a misa, y eso es lo que sucede. Has dado en un punto que me ha encantado. En el corazón de la iglesia está la liturgia, la misa, que es lo más grande que tenemos en esta tierra. Allí es el hogar natural para aprender la Biblia. Exacto. Ahora, quiero ir ahora entonces a la liturgia. Muchas veces los católicos nos falta aprecio por nuestra liturgia. Y siendo que la Santa Madre Iglesia nos ha dado normas clarísimas para la dignidad de la liturgia, porque es algo digno, de pronto la liturgia de la Eucaristía, la misa, se vuelve un show personal. ¿Cómo afecta esto la fe? Pues precisamente lo que yo digo es que el Papa Juan Pablo II nos invitó a la nueva evangelización.
Y yo creo que la nueva evangelización es precisamente para todos, incluyendo el clero. Porque hay un área del clero que indudablemente está desnutrida espiritualmente y ha negociado ese compromiso de la fe pastoral con el mundo. Entonces se ha vuelto políticamente correcto. Y yo sé que este sermón no le gusta a nadie, pero es con todo el respeto que el clero se merece, porque yo amo el clero católico, soy el primer defensor del sacerdocio y soy una persona obediente a la iglesia. Pero tengo que decir la verdad, en el clero hay muchas áreas desnutridas, la liturgia se está tratando mal y se están haciendo cosas muy laxas en la liturgia que envían un mensaje equivocado a los fieles y le dan a los fieles un libertinaje con relación a las tradiciones sagradas y a lo sagrado de la liturgia en general, que lleva al hombre a desnutrirse y a protestantizarse. Creo que diste en el punto. Lo lleva a protestantizarse. Han negociado, me gustó mucho esa frase, han negociado para hacer cosas políticamente correctas. Dicen, a la gente le gusta esto, la gente hay que darle, como si la misa no fuera en sí mismo algo que atrayente por Cristo, hay que introducirle elementos para atraer personas. ¿Qué hace esto? Vuelve nuestra liturgia como la de los pastores, que tienen un gran show, que tienen allí el multimedia, que tienen todo esto, donde el centro es el pastor, no Jesucristo. Marino, en la cuestión de la obediencia, tú lo acabas de decir, tú vives en obediencia a la iglesia. Los santos padres de la iglesia siempre mencionaban, la obediencia abre el entendimiento. Tú esto lo has experimentado en carne propia. ¿Cómo podrías recomendarnos a nosotros que para entender estas verdades de la iglesia que a veces no entendemos y por eso no las vivimos, hay que ser primero obediente? ¿Cómo exhortaríamos a eso? Pienso que la obediencia es la esencia de la pobreza espiritual y es la esencia de la misma castidad, porque sin obediencia no puede haber castidad y sin castidad no puede haber pobreza espiritual. Entonces, la obediencia es la esencia de nuestra fidelidad a Dios, donde podemos vivir su voluntad, porque estamos siguiendo los pasos que Él nos ha marcado en Jesucristo. Una persona que no es obediente a las tradiciones sagradas de la iglesia, que no es obediente a la misma señal que Dios nos ha dejado tan claras en el Evangelio, pues está perdida, es como una rueda suelta. No se necesita pensar mucho para saber de que una persona que no obedece a lo que Dios nos ha pedido obedecer, está perdida, está fuera del camino. Entonces es importante tener atención de qué es obedecerle a la iglesia, porque cuando le obedecemos a la iglesia, le obedecemos a Cristo, no le estamos obedeciendo a seres humanos. La prueba está que Cristo sanaba a los enfermos a la orilla del camino y siendo Dios, los mandaba a la iglesia a purificarse con los sacerdotes. Y esos sacerdotes eran los mismos que le iban a matar a Él, pero Él los mandaba era obedecerle al Padre Celestial que era la iglesia. Y eso es lo que tenemos que acordarnos nosotros, obedecerle al Padre Celestial, sin importar en qué andan los seres humanos en la iglesia, porque si nos vamos a complacer al ser humano y negociamos la relación con el humano y dejamos la de Dios a un lado, nunca seremos obedientes. Ciertamente. Ahora, habla de que estamos malnutridos o desnutridos en muchos aspectos. Sabemos los católicos, tenemos esta riqueza que por más que hablemos de ella, por más que tratemos de explicarla, nunca la agotaremos, que nuestro alimento es la Eucaristía. Los sacramentos en general, pero la Eucaristía, que es el sacramento de sacramentos. Yo quisiera que nos hablaras un poco de la relación inseparable que debe haber entre Eucaristía y el sacramento de la reconciliación. De pronto vemos la fila de la comunión muy larga y la fila de la confesión muy corta. Pero existe en la Biblia misma una relación innegable para esto. Es verdad, el sacramento de la confesión fue instituido por el Señor. Él resucitó, se le aparece a los apóstoles y les anuncia: los envío y les doy el poder de perdonar pecados o de retenerlos. Ya está instituido el sacramento a través del intermediario. Ahora, ¿qué es lo importante de ese sacramento, la confesión? Que nosotros debemos subyugar, someter esta naturaleza rebelde al Espíritu. Y la única manera de hacerlo para tener un corazón dócil es humillándonos, arrodillándonos y confesando nuestros pecados a otro pecador. Entonces eso nos deja a nosotros libres para poder tener el corazón preparado y recibir la Eucaristía. San Pablo dice:
no te atrevas a venir al altar del Señor a comer de este pan, o sea, de la Eucaristía, porque si no estás preparado, te comes tu propia condenación. Si no fuera así importante, no lo hubiera dicho. Y yo sé que esa es la clave, la base, la esencia de nuestra fortaleza espiritual. Una buena reconciliación y la Eucaristía podrá actuar en nosotros de la manera que Dios quiere que actúe, porque somos instrumentos eucarísticos de reparación. Eso es lo que somos los católicos. Comulgamos para alimentar el resto de la humanidad, y sobre nosotros, en nuestra carne y en nuestra sangre, Jesús se cristifica para comprar almas. Esto significa entonces que si yo puedo estar comulgando habitualmente, pero si no estoy bien dispuesto en mi interior, si no estoy reconciliado con Dios, no solamente no me está haciendo provecho esta comunión a mí y al mundo, sino, como dice Pablo, puede estar obrando para mi propia condena. Exactamente, obra para la propia condena. Porque si nosotros entendemos lo sagrado del sacramento, entonces en ese momento nos damos cuenta que sin una reconciliación apropiada, estamos cometiendo un sacrilegio espantoso cuando vamos a comulgar sin prepararnos, porque estamos recibiendo a Dios vivo. En la última cena, vemos que Jesús le da el pan a Judas en la boca, y la palabra dice, y Satanás entró en él, y Jesús le dijo, vete a hacer lo tuyo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué fue lo que comulgó Judas? Judas comulgó su propia traición, porque estaba en pecado mortal. Él iba a traicionar al Señor y le recibió el pan de las propias manos de él, sabiendo que con ese pan se iba a traicionarlo. Entonces, ¿qué es lo que hace el que comulga en pecado mortal? Judas, porque entonces se come el pan de vida para ir a vivir en la muerte. Eso es lo que es Judas, y eso es un Judas el que comulga que no está preparado. Y seguramente que esto suena muy duro, muy radical, pero es que la palabra de Dios es así, o es o no es. Ahora que hablamos de la Eucaristía, sabemos que la Eucaristía es prenda de inmortalidad. El Señor dice, el que come mi carne, bebe mi sangre, tiene vida eterna, yo le resucitaré el último día. Desafortunadamente, por toda esta división que han creado las sectas, han mermado la autoridad de la Iglesia, han mermado la credibilidad de la Iglesia y por lo tanto han mermado la credibilidad de Cristo mismo. Hoy en el cristianismo, en el mundo entero, se han infiltrado doctrinas, creencias totalmente separadas del cristianismo. Quiero hablar en particular de la reencarnación. Muchísimo católico allá afuera, cristiano, evangélico, bíblico también, dicen, bueno, pues sí, pero la reencarnación a mí no me parece que sea incompatible con la fe cristiana. ¿Cómo le decimos a estas personas el error en el que están? Pues es un error gravísimo. Yo particularmente creía en la reencarnación porque había naufragado en el paganismo oriental, en el hinduismo, en el budismo, en todas estas creencias y filosofías. Y hoy puedo decir, por la experiencia de Dios, de que la reencarnación es simplemente un estado primitivo humano religioso de concebir la vida a través de una secuencia de eventos materiales, de el hombre nacer en otros cuerpos hasta encontrar ese estado de nirvana, ese estado de realización personal. Pero eso es una contradicción totalmente al cristianismo, porque nosotros no somos reencarnacionistas, somos resurrección. Nosotros resucitamos, no reencarnamos. Y esto tenemos que tenerlo muy claro. Jesús nos ofreció a nosotros un camino, y ese camino es: yo te resucitaré en el último día. Y se está refiriendo a que nosotros vivimos una vida terrenal y la vida continúa después de la muerte, pero después de este cuerpo, y no regresamos a este cuerpo nunca más, sino que al final, en el juicio final, Dios nos dará el cuerpo que enterramos, pero nos lo hará perfecto e inmortal como lo teníamos en el principio antes de la caída en el pecado original. Por lo tanto, la reencarnación es una concepción primitiva de los seres humanos que, sin conocer a Dios, tenían que sacar como secuencia de eventos naturales de que la memoria que tenían dentro de sí del pasado tenía que ser resultado de muchas vidas. Es un estado primitivo, y cuando el hombre pierde la gracia regresa a ese estado elemental humano que no puede concebir la resurrección. Exactamente. Tener fe en la resurrección ciertamente es obra de la gracia. Es la base de nuestra fe, obra de la gracia. Ahora, ya que estamos hablando de estas realidades últimas, como les llama la Iglesia, los novísimos, has mencionado tú el juicio final. La pregunta de qué después de la muerte siempre nos ha cautivado a todos, nos causa cierto asombro, cierto miedo. Y en los últimos años hemos sido presa, producto también de nuestra ignorancia,
de estas teorías que abundan, que pululan, del fin del mundo ya muy próximo. Inclusive las sectas lo utilizan como carnada para decir, si no estás en este grupo, no hay oportunidad para ti. La Biblia es clara diciendo que nadie sabe ni el día ni la hora, solamente el Padre. Sin embargo, también Jesús dice, existen signos. ¿Qué podemos decir a todas estas personas que necesitan una respuesta ante tal ataque, bombardeo sobre el supuesto fin de los tiempos inminente? Yo pienso que toda esta profecía de los fines de los tiempos, milenaria como la llaman, es una distracción. Porque primero que todo es la carnada de las sectas que ellos mismos construyeron, todas estas fábulas increíbles que sacaron de la Biblia y las transversaron, el miedo de la marca la bestia y el chip y viene no sé cuántas cosas, un solo orden mundial y todo eso es verdad. Esas cosas pueden ser ciertas, pero no importan, porque el Evangelio nos enseña a nosotros a vivir sin miedo. El Evangelio nos dio un espíritu de fortaleza y Jesucristo nos da a nosotros la señal clara de que no es acerca de lo que va a suceder, sino lo que está sucediendo ya. O sea, cada día con su afán. Nosotros debemos vivir el presente en fe y vivir en confianza y en esperanza de que Dios nos salva a los que somos justos y a los que vivimos en obediencia. Entonces yo diría, no importa si el mundo entero se acaba en un solo instante, porque estaremos solitos ante el tribunal del Señor aunque nos muramos todos juntos. Sí. Lo que importa es la conversión del corazón, y todos estos mensajes proféticos de los finales de los tiempos no son más que una distracción, y hay mucho católico que está dedicado a escribir miles de libros de esos y a predicar mensajes proféticos de terror, y lo que están haciendo es imitando las sectas, se están protestantizando también y haciéndole perder tiempo al pueblo cuando les debían invitar es a comulgar, a confesarse, a aprenderse en el catecismo, en vez de aprender estos terrores de lo que va a suceder. Marino, y al final de cuentas, en cada Eucaristía nosotros decimos, ven Señor Jesús. Es nuestro anhelo. Los cristianos esperamos la venida del Señor. Entonces, si el fin del mundo significa que el Señor ya va a venir, pues que venga cuando quiera. Exacto. Mientras más pronto, mejor también. Debemos estar preparados, sí. Lejos de ser algo de miedo, debe ser para nosotros un motivo de gozo. Bueno, va a venir el Señor, aleluya. Exacto. Un católico que no tenga gozo es un católico que está bien sospechoso. Sí. Yo pienso que no se trata de sembrarle terror a la gente, sino de sembrarle esperanza. El Evangelio es esperanza, porque si no tenemos esperanza jamás tendremos caridad, y por lo tanto sembrar miedo acerca del futuro no viene de Dios. Exactamente. El secreto del cristiano es la alegría, dicen muchos de los santos. Y la Biblia dice, hay que estar alegres en todo momento. Sí. Mari, nos quedan unos cuantos minutos. Me gustaría, si te parece bien, terminar esta conversación para que te conozcamos un poquito más a ti, a Marino Restrepo, con unas preguntas sencillas, que el objetivo es que tú respondas de manera rápida, para conocerte un poquito más en tu fe. ¿Te parece bien? Muy bien. Muy bien, vamos a ver. ¿Cuál es tu libro favorito de la Biblia? Mi libro favorito de la Biblia es el libro de Tobías. El libro de Tobías. Sí. Qué interesante. Sí. Muy bien. ¿Y cuál es tu cita favorita en la Biblia? Puede ser de ese libro o de otro. Mi cita favorita de la Biblia es la llegada de la Santa Jerusalén del cielo, en el Apocalipsis. En el Apocalipsis. Sí. Hermoso. Ahora, al Papa recientemente le preguntaron, una pregunta hipotética. Dice, si usted fuese a quedar en una isla desierta y solamente pudiera llevar 2 libros con usted, ¿cuáles llevaría? Respóndeme, ¿cuáles llevarías tú? Y luego te digo qué dijo el Papa. Bueno, primero que todo yo llevaría la Biblia. Ajá. Segundo llevaría el catecismo. Ah, muy bien. El Papa dijo, él llevaría la Biblia y las confesiones de San Agustín. Oh, qué bien. O sea, él es amante de San Agustín. Sí. Ahora, tú has escrito libros. Sí. Y habrás leído muchos libros también. Sí. De esos libros que has leído, ¿cuál es uno que tú dices, me hubiera gustado escribir ese? ¿De los libros que yo he escrito? No, de los que tú has leído. Ah, de los que he leído. Dices, que te haya gustado tanto que dices, me hubiera gustado escribirlo a mí. Imitación de Cristo. Tomás de Kempis. Sí. La imitación de Cristo. Muy sí. bien. Ahora, de toda la historia de la iglesia, desde el tiempo de Jesús hasta ahorita, si pudieras confesarte con el sacerdote que quisieras de toda la historia de la iglesia, ¿con cuál te confesarías?
Esa sí es una pregunta bien difícil porque hay demasiados. Es decir, pues para mí hubiera sido por confesarme con León XIII, el Papa, pero también el Santo Cura de Ars, obviamente, y el Padre Pío están en el centro de eso porque son muy contemporáneos, la historia de ellos, ¿no? Sí, sí. Pero yo no me puedo imaginar siquiera lo que sería confesarse con San Pablo, ¿no? Sí, o San Pedro. San Pedro. O sea, la lista es muy grande. Sí, es una lista grande. Una lista muy grande. Ahora, en el mismo tenor de si se pudiera, Sí. ¿a cuál celebración eucarística donde estuviera uno de toda la historia un sacerdote presidiendo la Eucaristía te gustaría haber podido asistir? En una celebración eucarística, Sí. es casi que la misma situación, porque es que es ilimitado, ¿no? Pero yo pienso que contemporáneamente, hablando así, yo pienso que haber estado en la Eucaristía con Juan Pablo II fue precisamente eso, y con nuestro nuevo Papa. Yo hablo de mi tiempo, ¿no? Claro. Ahora yo podría pensar en muchos otros papas especialmente, que admiro muchísimo y que me hubiera encantado participar en una Eucaristía con ellos, ¿no? Sí. ¿Has estado en Roma? Sí, muchas veces. ¿Cuál de las basílicas mayores te gusta más? Pues la Basílica San Pedro, sí, claro. Claro, Sí, hermosísimo. sí, sí. A ver, ¿has estado en Tierra Santa? Sí. ¿Cuál es tu lugar favorito en Tierra Santa? Belén. Belén. Sí, el nacimiento. Donde nació el Señor. Sí. Muy bien. Pues esta era la lista de preguntas rápidas que teníamos. Te agradezco muchísimo. Siempre es muy enriquecedor poder escucharte, poder compartir contigo, que nos ayudes a tener esta guía, a reforzarnos lo que la Iglesia nos enseña, a exhortarnos a ser fieles a esta Iglesia. Te agradezco por la misión que realizas. Cuenta con nuestras oraciones de María Visión, de todo el público que lo ve. Sabemos que estamos en las tuyas también. Sí. Y esta es tu casa, y que el Señor te siga acompañando en esta misión que te ha encomendado. Muchas gracias, Rafael. Lo mismo para todos. Así es. Gracias. Pues muchas gracias, amigos. Este ha sido un encuentro breve, pero muy interesante, muy nutritivo, que hemos tenido con nuestro hermano Marino Restrepo. Esperamos que haya sido de su agrado, pero sobre todo esperamos que hayan encontrado aquí la luz de la verdad, la luz de Cristo, de la cual no es autor ni Marino Restrepo, ni siquiera el Papa. El autor de la luz es la misma luz, nuestro Señor, Dios mismo, trino y uno. Hay que seguir esa luz que se ha revelado para nosotros en Jesucristo, que ha fundado una sola iglesia, la Iglesia Católica. Que Dios los bendiga. ¿Por qué hay crisis en el matrimonio si son tan buenos, si oran tanto, si son tan católicos? Pero es que le abrieron una puerta al diablo. Yo diría que eso es. Has mencionado dos conceptos. Se está negociando con el error, con el enemigo, y por otro lado no hay obediencia. Y ahora quisiera que vayamos a este punto de la obediencia. Muchos queremos ser católicos a nuestra manera, se ha hablado mucho de esto, y uno de los puntos que yo encuentro donde que nos quedamos muy flojos, muy laxos, es en el amor, en la reverencia debida al sucesor de Pedro, a los papas. Muchas personas dicen, pues sí, la iglesia y todo, pero bueno, lo que el Papa nos diga viene como él lo quiera decir. A mí no me va a hacer una influencia real en mi vida. ¿Qué tan importante es la figura del sucesor de Pedro, el vicario de Cristo en la tierra, para mantenernos en esa verdadera fe? Pues pienso que yo diría que es tan importante. Es como la iglesia nos pide vivir. Y quiero ir aquí a un punto puntual. Yo veo en el mundo una crisis de santidad, una crisis de familia, y quiero pedirte tu opinión sobre algo. Me he encontrado en conferencias, en pláticas, con infinidad de matrimonios católicos, personas de buena fe, personas buenas, de misa cada domingo, de apostolado, que viven según la iglesia en todo, excepto en la enseñanza de la iglesia con respecto a la moralidad sexual en el matrimonio, específico, anticoncepción. ¿Será un mal realmente tan grande como lo estoy haciendo ver o no? Yo pienso que sí. Me parece que uno de los errores más grandes que podamos tener nosotros como católicos en el mundo en que vivimos hoy es esa negociación que tenemos con la castidad, esa negociación que tenemos con el manejo que le damos a la sexualidad del matrimonio, donde, como tú muy bien decías, Rafael, el hecho de que yo sea un católico bueno. Amigos de María Visión, nos encontramos con una persona queridísima, conocida por todos ustedes, Marino Restrepo.
nos ha concedido unos minutos para hablar de temas de actualidad y de mucha importancia para nosotros en la vida católica. Marino, muchísimas gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, muchísimas gracias, Rafael, por la invitación. Y bueno, bienvenido otra vez a tu casa. Muchas gracias. Vamos al grano porque tenemos los minutos contados. Yo he escuchado el testimonio que tú compartes, la misión que te ha llevado por todo el mundo literalmente. Y tú dices esto: en la iglesia tenemos todo lo que necesitamos para nuestra salvación. Todo lo que nuestro Señor quiso dejarnos está allí en el depósito de la fe. No sé si tú coincidas conmigo que gran parte de los males que estamos viviendo es porque los católicos no hemos sabido valorar esa riqueza, ese tesoro que tenemos. No valorarlo se manifiesta en no vivir. Tener una relación con la cabeza de la iglesia, como es tener una relación con la cabeza de la familia, porque la iglesia es nuestro hogar, y si nosotros no tenemos cabeza en el hogar, pues estamos descabezados, simplemente. Por esa razón, yo pienso que un católico que no tiene relación con el Papa, o sea, no tiene el papado concebido en su fe, es un católico descabezado. Y por esa razón se nos roban las sectas. Toda esta fábrica de cristianismo que viene casi toda de Norteamérica, que es una industria, que es un movimiento de la nueva era, lo diría yo, vestidos de ángeles de luz, todos estos pastorcitos mentirosos vienen a robarse esos católicos descabezados, que no conocen la iglesia por su jerarquía. Y yo digo, cuando nosotros vemos a San Pablo, vemos el ejemplo grande de lo que es ir a la cabeza. San Pablo se le apareció al Señor. Podía haber hecho su propia secta, su propio cristianismo, él con lo que él aprendió del Señor que le infundió, toda esa fe, lo mismo que, entre comillas, bueno, que voy a misa, que me confieso, que participo en la iglesia, en tantas áreas de la fe, pero que yo estoy usando los anticonceptivos, pues yo estoy participando prácticamente en el aborto, porque sabemos que los anticonceptivos producen abortos. Entonces, si por un lado soy un manifestante pro vida y por otro lado tomo anticonceptivos, entonces con un pie estoy dañando lo que el otro hace. Y así es que tenemos que tener una conciencia mucho más profunda del depósito de nuestra fe en el sentido de la obediencia. Porque si nosotros no obedecemos exactamente a lo que la doctrina nos señala con referencia a la sexualidad en el matrimonio, estamos siendo también partícipes de un crimen muy grande, que es el aborto, y trae terribles problemas contra la familia, porque el demonio entra y de ahí viene la división, el espíritu de división por la muerte causada en los abortos, por los anticonceptivos, y vienen las crisis matrimoniales, que son causa de la desobediencia, y luego no van a entender